la fibra. Son los sólidos insolubles que tiene la caña, ¿ya? Entonces la fibra son los sólidos insolubles que tiene la caña. Pueden determinarlo, como les decía, experimentalmente. Pesan la caña preparada, la trituran, le hacen por digestión una extracción de todos los sólidos disueltos, ¿no? Con agua, un sistema de autoclave con vapor para que extraiga todos los sólidos disueltos. Y luego ese bagazo húmedo lo secan, ¿no? A 105 grados, que evapore todo el agua, que se elimine todo el agua. Y finalmente, cuando el peso es constante, lo pesan y esa es la fibra de esa caña, ¿ya? Si ustedes, por ejemplo, si ustedes agarran la caña, le hacen ese proceso de limpieza, de secado, y esos 100 gramos, después al final esa fibra seca ya lavada, la pesan y les pesa 16 o 15, significa que su caña tiene 15% de fibra, ¿ya? ¿Está claro? Sí, ingeniero, está bien. Ya vamos a ver que en el laboratorio de análisis individual se determina la fibra de una manera, de un método indirecto más rápido, ¿ya? No el que le he descrito. Impurezas. Cuando vimos la cosecha de caña, les dije que había que cortar la caña abajo, eliminar la punta que no tiene sacarosa casi, solamente tiene fibra y almidones, y las hojas, ¿no? Entonces, ¿qué se entiende por trash o impureza? Todo lo que no es caña, ¿ya? Lo que es caña es lo que quedó después de separarla del suelo, después de eliminar la punta y después de eliminar las hojas. Esa es la caña. Pero normalmente con el mecanizado viene alguna caña con raíz y tierra, ¿ya? Eso es impureza. Las raíces y la tierra no tienen sacarosa, entonces son impurezas, ¿ya? No se despunta la caña, entonces la punta es impureza. No se eliminan todas las hojas porque la ventiladora de la máquina está mal. Las hojas también son impurezas, ¿de acuerdo? Todo lo que no es caña se lo considera impureza. Y la única forma de determinar esas impurezas es tomando la muestra de la caña extraída del paquete y eliminando manualmente las impurezas y luego pesar la caña que queda limpia, ¿no? ¿Está claro? ¿No hay ninguna pregunta en cuanto a impurezas o trash? Y finalmente, algunos ingenios determinan el pH. De esto no, normalmente el pH no ingresa en la fórmula de pago, ni en, ¿ya? El Brix, el POL, la pureza, la fibra y también las impurezas. Estos cuatro primeros ingresan en la fórmula de pago y las impurezas es un descuento directo, ¿ya? Lo que no es caña, eso después de un porcentaje aceptable, digamos, porque también es difícil obtener la caña totalmente limpia en un proceso de cosecha, pero después de un cierto porcentaje, digamos, después del 3% que es aceptable por método de cosecha, pero encima de eso se descuenta, ¿no? Y el pH es un indicador más o menos del grado de deterioro de la caña, y aquí es una alarma, digamos, ¿no? La caña normalmente en una región mantiene su pH. Acá, por ejemplo, el pH está entre 5.2 y 5.3. Entonces, si llega una caña con 4.9, significa, así tenga la pola alta, la liga alta, significa que ya tiene un grado de deterioro. ¿Ya? Podría ser que la pol originalmente estaba mucho más alto del que está presentando, digamos, ¿no? Pese a que las condiciones están como para aceptarla, pero ya tiene un grado de deterioro. ¿Ya? Entonces, el pH acá se lo toma como alguna información que le da
una referencia nada más, digamos, pero en otro lado se lo toma en cuenta también ya en la calidad en otros países. Bien, ¿cómo se determina todos estos parámetros en este laboratorio? Hay dos métodos, ¿no? El método convencional y el método con el infrarrojo de banda corta, que es un equipo muy moderno, un poco caro, pero que le hace prácticamente el de fase líquida le hace la determinación del breakpoint directamente en cuestión de segundos, ¿no? Y el de fase sólida, aunque todavía no con muy alta precisión, tiene breakpoint y fibra más, ¿no? Entonces le hace todo bien. El método convencional, que igual es necesario siempre, ya, inclusive para poder cargar o formar las curvas en el NIR, tiene los siguientes pasos, ¿ya? Entonces ingresa el camión con caña entera o caña picada, se coloca en la posición de la toma muestra, después vamos a hablar de cada uno de estos procesos, ¿ya? Se le toma la muestra con la sonda, luego esa muestra tomada ingresa al laboratorio a un equipo que se llama homogenizador, lo homogeniza, de ahí se extrae una muestra ya extraída, homogenizada y pasa a trituración. Aquí se la desfibra, tiene que llegar a un grado de células abiertas, después vamos a hablar de eso, y luego pasa a un control de peso de la muestra, y luego esos 500 gramos pasan a la extracción, ¿no? A un sistema de extracción con prensa, ¿no? Un cilindro perforado con un pistón que lo comprime por cierta presión y cierto tiempo, de acuerdo al procedimiento, y luego de que ha extraído el jugo, se toma el peso de la torta, lo que quedó, digamos, lo sólido que quedó, el bagazo que quedó, que se llama torta, y en base de ese control de peso se determina el porcentaje de fibra, ¿ya? Con el jugo que han extraído en la prensa esta, se determina el Brix, y luego con el resto se determina el POR, ¿ya? Entonces vamos a hablar detalladamente de cada uno de los procesos en el análisis que se le hace a la materia prima, ¿ya? Empezamos con la toma de muestra. Llega el paquete de caña entera o caña picada de 10, de 12, de 20 toneladas. Normalmente, o sea, si llegan todos los paquetes en un camión que tiene un solo paquete, debería tomarse muestra a todos ellos, ¿ya? Pero normalmente algunos camiones llegan solo con un paquete, otros llegan con dos y otros llegan con tres, ¿ya? El camión más dos chatas. Entonces se toma muestra, una muestra por cada viaje, ¿ya? Si llega el camión con un paquete, se le toma muestra. Si llega un camión o un tractor con dos paquetes, se le toma muestra a uno. Y si llega un camión más dos chatas, o sea, tres paquetes, se le toma muestra a uno, ¿ya? Si llega un camión con tres paquetes o con dos, por sorteo se determina cada hora de cuál de los paquetes se va a tomar la muestra, así como también de qué lugar del paquete que se va a tomar la muestra se le va a perforar, digamos, para tomar la muestra, ¿ya? Entonces, cada paquete imaginariamente está dividido en 9 zonas, vista en planta, ¿no? Visto de arriba, ¿no? Adelante, o sea, 3 fajas, ¿no? En lo largo, y luego dividido en 3, ¿no? En la parte de adelante, 1, 2, 3.
En la parte del medio, 4, 5, 6. Y en la parte de atrás, 7, 8, 9. ¿De acuerdo? Entonces, 9 cuadrantes visto de arriba el paquete. Entonces, cada hora se determina de qué paquete se va a tomar, si son 3, digamos, si es del primero, si es del segundo, si es del tercero. Y una vez determinado el paquete, de qué área se va a tomar la muestra. De la 1, de la 2, de la 3, de la 4, de la 5, de la 6, de la 7, de la 8 o de la 9. ¿Ya? De esos cuadrantes. Es para que el productor no coloque una buena muestra en el lugar, si sabe el lugar que va a hacer. Entonces, no hay forma de que en una hora se coloque una buena muestra para tomarla en el laboratorio, porque no saben ni de qué paquete ni de qué lugar del paquete se va a tomar. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Bien. Hay sondas verticales, habían, mejor dicho, sondas verticales, sondas horizontales y sondas inclinadas, ¿ya? Hoy prácticamente no queda más que las sondas inclinadas y algún ingenio que tenía las sondas horizontales, quizá las sigue ocupando, ¿ya? ¿Por qué? Porque las sondas horizontales, creo que UNAGRO tenía esa sonda antes, ahorita ya tiene la sonda inclinada. Las sondas horizontales toman el lugar de una cierta altura siempre, ¿ya? Y de un cierto punto. Entonces, se presta para que el cañero ponga una buena materia prima en ese lugar, ¿ya? Entonces está engañando al resto. No es una muestra representativa si se coloca una muestra diferente en ese lugar. Y la sonda vertical, que también podía elegir una de las 9 zonas, pero si ustedes la colocan verticalmente, va a tomar la muestra de un lugar de la caña, ¿ya? Especialmente si es caña entera. Entonces, al inicio de la zafra, sobre todo cuando la caña está iniciando la madurez va de abajo hacia arriba, ¿ya? O sea, si ustedes toman una muestra de caña del tronco, va a tener un contenido de sacarosa más alta que del medio y del medio más alta que la parte cerca de la punta, ¿ya? Entonces, cuando toman la muestra vertical, están tomando o del tronco o del medio o de la punta y eso no le va a dar la muestra representativa de toda la caña, ¿ya? Por eso es que la sonda inclinada, que es una sonda que ingresa con un ángulo así de unos 40, 45 grados, primero que toma la muestra al azar en uno de los 9 cuadrantes, porque es de arriba la toma de la muestra, y cuando penetra la sonda está tomando muestra de la punta, del medio y del tronco. Entonces la muestra es representativa, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de toda toma de muestra o tienen que comprar un toma muestra, no cabe duda que la sonda inclinada es la adecuada para que su muestra sea representativa. ¿Listo? Bien, ¿cómo es esta sonda? Ya es un tubo de unas 8 pulgadas que tiene una sierra en la punta que está girando. Hay un sistema que está girando. Al estar colocado ya en la ubicación, tiene el movimiento giratorio para que vaya cortando. Y luego tiene un movimiento descendente. O sea, inclinadamente va descendiendo y va cortando la caña. Y la caña va metiéndose dentro del tubo, la muestra. ¿Ya? Cuando llega ya cerca del piso del camión, de la carrocería, ya llega al final, entonces luego sigue girando, pero ya tiene un movimiento ascendente, o sea, va subiendo con la muestra internamente, ¿ya? Entonces, esa sonda luego que ha llegado a la parte ya de arriba, tiene un detector de proximidad, ya llegué, dice, a la parte de arriba, y luego automáticamente se mueve a través de una riel, todo el equipo con la muestra adentro, hasta encima del laboratorio, y luego ahí hay un pistón interno que empuja y descarga la muestra, que más o menos son unos 7 kilos, ¿ya? 7, 8 kilos, depende de la altura del paquete.
Entonces, esa muestra ya es descargada a través de una tolva y de un tubo al interior del laboratorio. ¿Ya? Entonces, hasta ahí llegamos con la toma de muestra. No sé si tienen alguna pregunta. Si no me dicen, continúa nomás. Ingeniero, cuando toma una muestra, entonces va cortando la caña y una vez que llega al piso, esa parte me perdí, ¿sube la muestra o...? O sea, cuando está bajando, está inclinadamente, está descendiendo, ¿no? Y va cortando la caña, ¿no? Y la caña, ese tubo de 8 pulgadas va quedando con el interior lleno de la muestra, ¿ya? Luego, cuando llega ya cerca de la carrocería, cerca del fondo del paquete, ya para el movimiento descendente y luego toma ya un movimiento ascendente. Sigue girando, pero toma un movimiento ascendente. Ya la muestra está dentro ya. Entonces lo que hace es salir y dejar el hueco ahí. ¿De acuerdo? Gracias, ingeniero. O sea, ingeniero, ¿es similar a una perforación? Disculpe, ingeniero, ¿o cómo Correcto, sería? Es toma de muestra. Ah, perfecto, muchas gracias, ingeniero. correcto. Si ustedes toman, si ustedes toman un tubito Berman y lo meten, digamos así, encima de una gelatina y lo sacan, va a quedar el huequito y la gelatina va a quedar dentro del tubito, ¿no es cierto? Es exactamente lo mismo. Lo único que aquí, como no es gelatina, es una caña fibrosa, entonces tiene que tener una cuchilla en la punta, una sierrita en la punta, y tiene que ir girando para que vaya cortando, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un poco más densa, ¿no? La fibra es más resistente. Entonces tiene que ir girando para que vaya cortando y la muestra queda dentro del tubito, ¿ya? Y ese Muchas gracias, tubito es ingeniero. sonda, disculpe, ingeniero. ¿Cómo? La sonda, ¿qué es, ingeniero? ¿Ese tubito que dice que entra o es otra Es cosa? todo el equipo, ¿no? El tubo que ingresa, ¿no? Es todo el equipo, todo el conjunto, ¿no? Con todos los movimientos que tiene, ¿no? Giratorio, descendente, ascendente, luego de traslación hacia el laboratorio, todo eso, todo el conjunto es la sonda, ¿ya? Toma muestra. Gracias. Igual, no sé, los que han visto o han hecho práctica en la fábrica de aceite, igual hay sondas toma muestra, ¿no? Hay sondas toma muestra automatizadas o hay unas manuales, ¿no? Unos tubitos con su punta que lo meten y lo van regulando para tomar muestras de las diferentes alturas, ¿no? Y el grano va entrando dentro del tubo. Es otro sistema, pero igual el objetivo es tomar una muestra representativa, ¿ya? De la carga. ¿Listo? Está bien, ingeniero. Bien, entonces pasamos ya a lo que es la preparación de la muestra para luego hacer la extracción y los análisis, ¿ya? Entonces, los 8 kilos de muestra tomada, por supuesto, los pedazos, los más grandes van a ser el diámetro del tubo, digamos que 8 pulgadas, no 200 milímetros, ¿no? Si había un pedazo de caña más pequeño, entonces los pedazos van a ser un poco más pequeños, ¿no? Si es caña picada. Entonces, de todas maneras, esa mezcla de 8 kilos ingresa a un triturador. Es un equipo que tiene unas paletitas que están girando y después de cierto momento abre un hueco que descarga unos 2,5 kilos, ¿ya? Que es lo que ingresa después al proceso de trituración. Entonces, la muestra es homogenizada para que la porción que se toma, digamos, de 2,5 kilos sea representativa también. Y el resto vuelve a través de un sistema de transportador sin fin o cinta, nuevamente vuelve a los transportes para que se lo pueda aprovechar en la extracción ya en el proceso, ¿no? Entonces, esos 2,5 kilos ingresan a trituración, un equipo que se llama trituración, que tiene su cuerpo, digamos, ¿no? Su carcasa metálica y sus cuchillas que giran a alta velocidad, que lo que hacen es triturar la caña
y desfibrarla a un valor que de acuerdo al procedimiento tiene que estar por encima del 90%, 93% más o menos, ¿ya? Eso porque todo el procedimiento tiene que después de darme los resultados de fibra, de pol, de brick, ¿ya? Entonces, esa trituración tiene que estar arriba del 90%, 92, 93, aceptable. Si baja de ese valor, se lo hace analíticamente. Si baja de ese valor, hay que reponer las cuchillas y volverlo a levantar la porcentaje de células abiertas, ¿ya? Entonces, ese es el proceso de trituración. Una vez los 2,5 kilos están triturados, lo que se hace ya es tomar una muestra de 500 gramos, por eso es el control de peso de la muestra. Entonces, colocan el recipiente que va a entrar después a la prensa. Le van colocando la muestra de caña triturada. Por supuesto, le hacen primero la tara, lo ponen en 0 y luego lo colocan la muestra hasta que completa los 500 gramos, ¿ya? Hoy todo este proceso ya se lo hace con captura automática de datos para no cometer errores de digitar, ¿no? Entonces, una vez colocadas los 500 gramos ya en el recipiente que lo lleva a la prensa, ya se procede a la extracción. O sea, los 500 gramos colocamos ya en el cilindro perforado, colocamos los 500 gramos y luego se le aprieta un botón y automáticamente la prensa baja el pistón, comprime a 250 bar, lo mantiene comprimido durante 1 minuto, eso es lo que dice el procedimiento. Entonces, en ese minuto, a 250 bar, el jugo sale por las perforaciones del pistón y es tomado en un matraz. Y una vez cumple el ciclo ya de 1 minuto, automáticamente sube el pistón, descomprime y tiene la muestra de jugo. Y también tiene la muestra de la torta que lo sacan, lo retiran el pistón y por la parte de abajo lo empujan y cae la torta. ¿Ya? Es más o menos el diámetro más o menos de 6 pulgadas del cilindro y la altura pues será su 30 milímetros, digamos, de la torta, ¿no? Que es la fibra que ha quedado. Luego, entonces esa torta luego se la pesa, lo que ha quedado, digamos, después de extraerle el jugo. Entonces, esa torta es fibra, es agua, es jugo, es sólido disuelto que le ha quedado impregnado a la fibra. Ya, entonces, se toma el peso de la torta y con ese peso de la torta ya se tiene una curva para determinar el porcentaje de fibra de la caña en función al peso de la torta, ¿ya? O sea, significa que anteriormente se ha hecho muchas pruebas de esta torta, se la ha lavado mediante digestión, se la ha secado y se le ha determinado el peso de la fibra, ¿ya? Entonces, después de hacer muchos de estos experimentos para determinar cuánto de fibra tiene el peso de la torta, ya se tiene la relación, digamos, ¿no? Peso de la torta por un valor le da el peso de la fibra en caña, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera toman el peso de la torta y el sistema automáticamente le determina la fibra en caña. Luego del jugo que han extraído, estamos viendo el método convencional, ¿no? Del jugo que han extraído, le determinan el Brix, ¿ya? El Brix pueden determinarlo ustedes a través de un areómetro, ¿ya? Lo colocan en un matraz y le meten el areómetro. Le leen el Brix y le leen la temperatura y hacen la corrección. Lo pueden determinar el Brix, si ustedes quieren también, haciendo evaporar el agua, ¿no? Hasta que se queden con los sólidos que estaban disueltos. Pero esos métodos son muy lentos, ¿ya? Muy lentos. Entonces, en un laboratorio que le está determinando por hora, qué sé yo, 60 paquetes, 30 paquetes, entonces esos métodos de determinación de Brix no son convenientes porque demoran mucho, ¿ya? Sea por evaporación, sea por
aereómetro, toma mucho tiempo. Entonces, en un laboratorio, al análisis individual, lo que se hace es determinar el brick a través de un refractómetro, ¿ya? Un brick refractométrico, ¿ya? Entonces, ustedes colocan una gotita al brixómetro, lo tapan y tac, ya el display ya le da la lectura del brick. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera se determina el brick en un laboratorio de análisis individual, por la rapidez y el número de muestras que hay que analizar. ¿Listo? Luego, la determinación del pol por ciento se lo hace en un polarímetro. Ya, no son de los polarímetros estos que tenemos en la U, digamos, donde manualmente hay que buscarle ahí la marca de las dos bandas, de la desviación de la luz polarizada, ¿no? Entonces ya son polarímetros más modernos, donde ustedes le colocan el volumen de muestra, automáticamente desplaza esta muestra a la anterior y solamente aprieta un botoncito y el display ya le da el número de pol por ciento, ¿ya? Entonces también por la velocidad, que es el número de muestra, tiene que tener un polarímetro con estas características, ya no los antiguitos, digamos, ¿no? Los antiguos son válidos para muestras muy pocas muestras, digamos, ¿no? O en laboratorio experimental, donde se tiene todo el tiempo. Pero aquí donde se determinan tantas muestras, ya tiene que ser un polarímetro un poco más moderno que coloca la muestra e inmediatamente después de unos segundos le da, en el display le da la lectura de la pol. ¿Listo? Ingeniero, ¿Sí? cuando se hace el control de peso de la torta, generalmente hay un valor que, digo, un parámetro que tiene que dar el valor del peso de la torta después de hacer después de prensarlo. Sí, O- normalmente el peso que le dé, digamos, ¿no? Si la caña está mucho tiempo estacionada, y ha perdido mucha agua, entonces le va a dar un valor altísimo, ¿no? El peso de la torta. Y va a extraer poco jugo, digamos, ¿no? Entonces, de los 500 gramos, gran parte va a ser fibra, pues, ¿no? Entonces le va a dar un valor alto. Por lo tanto, cuando multiplique por el factor, va a dar una fibra, qué sé yo, de 25%, porque la caña ha estado tanto tiempo en el campo, en el suelo, que se ha vaporizado el agua del jugo y luego la fibra es altísima, ¿ya? Entonces, el peso de la torta normalmente puede tener, digamos, de los 500 gramos, 160, 165 gramos, pero también puede darle 180, digamos, ¿no? Entonces, no es el valor que salga es lo que lee, digamos, ¿no? Y en base a eso determina, ¿no? Lo que corresponde, ¿ya? Ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Lo demás todo claro. Perfecto. Bien, una aclaracióncita aquí. El brick, normalmente cuando lo lee, por ejemplo, el brick mediante aerómetro en laboratorio, tienen que leer en la escala del aerómetro el BRICS y también tiene su termómetro el mismo equipo, ¿ya? Entonces, ¿por qué estos brixómetros están calibrados? Entonces, si ustedes están leyendo la lectura
en el aerómetro del BRICS, por ejemplo, 18, ¿ya? Y la temperatura está por encima de 20, está en 30, digamos, la temperatura del jugo. Entonces hay unas tablitas que tienen que ajustar ese valor leído, ¿ya? Entonces, si leyeron 18 y está 10 grados por encima de 20, entonces van a la tabla 30 y le dice ahí, tiene que sumar más, como está por encima de la temperatura de calibración del equipo, entonces le dice más 0,2, ¿ya? Entonces, luego el valor, el BRIC por ciento va a ser 18.2, ¿de acuerdo? Entonces tiene que hacer la corrección con la temperatura también, ¿listo? ¿Por qué? Porque el brixómetro, un areómetro es un densímetro, ¿no? Y ustedes saben que la densidad es función de la temperatura de la solución, ¿no? Entonces, mientras más caliente es menos denso, por eso tiene que hacer el ajuste. Si el equipo está calibrado a 20 grados y la temperatura del jugo hace frío, digamos, y está a 15 grados, entonces tiene que, dice ahí la lectura, menos 0,3 o 0,2, lo que sea, ¿ya? Entonces, si está por encima, ahí le va a decir cuánto sumar y si está por abajo, cuánto restar al valor lecturado. ¿Está claro? Eso es solo cuando usamos aerómetro, ¿no, ingeniero? Sí, sí. Por lo que es un densímetro, ¿no? Bien, entonces estábamos viendo ya la lectura del POL. Luego con el valor del POL por ciento y BRIC por ciento, ahora ya el sistema directamente calcula la pureza, o si ustedes quieren dividen POL entre BRIC por 100 y le da la pureza, ¿ya? La fibra, ya les dije yo, el valor de la torta por un factor X y le da la fibra en caña, digamos, ¿no? Las impurezas, de esos 7 kilos, tomaron 2,5 kilos para la trituración, ¿no? Entonces, el resto lo pueden llevar a una mesa donde hay operadores ahí capacitados que están pesando un valor de la muestra. Luego le hacen la limpieza de todas las impurezas y ellos saben que lo que es punta, lo que es hoja, lo que es raíz, todo lo van separando. Y luego pesan el valor ya de la caña pura. Entonces, por diferencia, tienen el porcentaje de impureza, ¿ya? ¿Está claro? Y finalmente le determinan, a ese jugo también le determinan el pH, no es un pHímetro digital, ahí el valor del pH, ¿ya? Como una información adicional. Bien, entonces estos valores, si se trata de método convencional, ahora ya hay sistemas que pueden capturar los datos automáticamente y también meterlo al sistema para no estar digitando, porque en la digitada ahí pueden haber errores, pueden haber picardías también. Entonces, antiguamente estos datos se los metía al sistema, digamos, el código cañero, que tiene toda la información de quién es el dueño, quién es el chofer y todo lo demás. El código del paquete, ahí directamente va toda la información, ya va dirigido de quién es la caña y todo lo demás. Entonces, colocan el código del paquete y le meten los datos, ¿no? De BRIC, de POL, de pureza, de fibra y todo lo demás, ¿ya? Ese mediante un método convencional con digitalización de los datos, ¿ya? Ya les digo que hoy ya así se haga este método convencional, ya se hace captura automática de los datos directamente de los equipos, ya para evitar esos problemas de errores. ¿Listo? Bien, nos vamos al método NIR, ¿ya? El método NIR puede ser el NIR en fase sólida o NIR en fase líquida, ¿ya? El NIR significa infrarrojo de banda corta, ¿ya? Son equipos un poquito caros
que bordean los $60.000 más o menos, pero que evitan mano de obra, evitan... en la determinación de Paul, por ejemplo, no había relatado bien la parte de preparación de la muestra, ¿ya? En la lectura del BRIC es el jugo directamente extraído, ¿ya? Entonces, para hacer la lectura en el polarímetro, ese jugo hay que colocarlo en un pequeño matraz, agregarle unos 2 gramos de una sustancia clarificante. Hoy ya son sustancias biodegradables, son polímetros biodegradables. De nombre comercial que usamos acá es el ABC o el Octapol. Entonces, antes era el subacetato de plomo. Entonces, por el plomo es lo que se ha cambiado, digamos, ¿no? Por sustancias biodegradables orgánicas, ¿no? Entonces, el ABC y el Octapol ya son sustancias, son polímeros biodegradables. Entonces, esa sustancia clarificante se lo agrega esos 2 gramos al matraz que está con el jugo, se lo agita enérgicamente y luego se lo cola en un papel filtro, ¿no? Un embudito con su papel filtro y su vaso precipitado, y se toma la muestra ya del jugo clarificado. Ese jugo clarificado es el que se coloca en el polarímetro para que haga la lectura de la desviación de la luz polarizada. ¿Listo? Ese detalle me había olvidado explicar. Bien, entonces le decía que el NIR es un equipo un poco caro, pero que le evita, por ejemplo, la sustancia que está clarificando la muestra, es un operador menos, el gasto en papel filtro, el gasto en su acetato, perdón, en ABC o Octapol, ya no existe el acetato de plomo. Entonces, todos esos gastos ya son eliminados y este equipo, que es un poco caro, pero con la reducción de esos gastos da para, es rentable, digamos, la inversión. Aparte de que la lectura de la POL en el NIR es mucho más precisa, ya que no hace lectura falsa, como por ejemplo la de Trana puede alterar la definición de la luz también y darle una lectura de POL equivocada, ¿ya? Entonces, esas ventajas tiene el NIR, ¿ya? Entonces, este equipo normalmente viene, se puede medir, o sea, POL, Brix, se puede medir aceite, se puede medir agua, se puede medir, o sea, la sustancia que ustedes quieran. ¿Ya? El NIR ustedes pueden tenerlo, por ejemplo, me han dicho que lo tienen en la línea de galletas, digamos, ¿no? Y en línea, o sea que si le puede determinar ahí cuánto de sal, cuánto de cloruro de sodio tiene la galleta, cuánto de grasa tiene la galleta, cuánto de proteína, qué sé yo, ¿ya? Entonces, el NIR, cuando se lo compra como la computadora, digamos, con la memoria libre, ¿ya? Y ustedes le van cargando ahí la información que ustedes quieren, ¿ya? Entonces, cuando ustedes compran un NIR, lo pueden comprar ya con las curvas cargadas, o las pueden construir. Nosotros hemos construido las propias curvas a través de un año. Antes se trabajaba el método convencional, luego se compró el NIR y durante toda una zafra estaba este equipo en el método de carga de datos. Entonces, ¿cómo se lo hace esto? Mediante el método convencional se determina la POL, el Brix, y luego se coloca la muestra sin clarificar ni nada aquí a los electrodos del NIR y le dice, lea, y eso que está leyendo tienen estos valores, ¿ya? Entonces, este es un método de cargando la memoria, ¿ya? Entonces, ustedes determinan los valores, digamos, 18 Brix, 15 de POL. Entonces, le dice, le coloca el dato al NIR y le dice, eso que está leyendo tiene Brix tanto y de POL tanto. Y luego captura los datos y va formando una curva. Después ya de más de 20.000 muestras, ya lo pueden colocar el equipo ya en modo de operación, donde le ponen la muestra
si determinaron el valor de Briggs y de Paul en método convencional y le ponen la muestra ya en el método de trabajo, en el NIR, le va a leer a Briggs 18, Paul 14. Y miran los datos mediante el método convencional y prácticamente es el mismo, ¿ya? Entonces, pero tienen que cargarle primeramente los datos hasta por encima de 20.000 muestras, ¿ya? Para que formen las curvas. Y con diferentes valores, digamos, ¿no? Ya procesamente hay que colocar caña de mala, por baja, con alto, etcétera, etcétera, para que tenga todo el rango de la curva, digamos, ¿no? Entonces, el NIR de fase líquida determina directamente de la muestra del jugo el Brix y el polvo. El jugo sin clarificar, ¿ya? Entonces, antes se introducía el código del paquete, hoy ya no, ya viene un código de barra. El chofer trae un código de barra para directamente con un lector determinar ya el número del paquete, ¿ya? Y ahí con ese valor ya va a estar quién es el dueño de la caña, quién es el chofer y todo lo demás. Entonces, cuando ustedes llegan al NIR y ya tomó la lectura, entonces leen el código de barra, qué número de paquete es, y le ponen Enter y captura directamente los datos al sistema. ¿Listo? Entonces no hay ninguna opción de equivocarse, ni en el código del paquete, ni en la lectura de los datos analizados. ¿De acuerdo? Y todo va al sistema, digamos, para que el profesor procese la información. Allá ya está la información esperando del peso, entonces, con la fórmula de pago y los análisis de laboratorio, análisis individual, ya calcula cuánto es el pago que le corresponde al cañero cada quincena. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? ¿En dónde dijo que venía la barra, ingeniero? La barra para que se registre en el sistema. ¿Cómo es la pregunta? ¿En dónde iba la El barra código de que se barra. registra? El código de barra, exacto. El código de barra. El código de barra, ustedes al llegar al ingenio del transporte, ingresa por una caseta para decirle ya llegué. Entonces el chofer le dice al operador de recepción de caña, estoy llegando con 3 paquetes, este es mi carnet del cañero. Entonces el recepcionista ahí coloca el carnet del cañero, le coloca alguna otra información, transporte, todo lo demás, y luego imprime un código de barra, ¿ya? Y ese papelito, el chofer va, y al llegar al laboratorio de análisis individual, inclusive al llegar a la balanza, al control de peso, le entrega su código, ahí le leen para no digitar ningún número, ¿ya? Entonces, ahí le leen en el código de barra, ya está el número de paquete y la información del dueño de la caña, del chofer y todo lo demás. Solamente con una lectura, ¿de acuerdo? Ya, entonces eso le Luego da continúa al ingresar. al ingresar a la recepción, ¿ya? Cuando ingresa, orden de entrada Ya. y todas las otras informaciones, ¿ya? Ahí le dan. Y él lo presenta en la balanza y lo presenta en el laboratorio. ¿Listo? Listo. Inclusive queda un último papelito con código de barra para el momento de procesar la caña, ¿ya? Para saber las toneladas molidas por hora. Entonces eso lo vamos a ver en la parte ya de procesamiento de la caña. Ya entonces más o menos son 3 papelitos con código de barra, ¿no? Control de peso, control de calidad y descarga. ¿Listo?
Ingeniero, ¿Sí? ¿hasta qué punto del método convencional se le debe realizar a la caña para introducir al equipo del método de NIR, ingeniero? Disculpa, o directamente extraemos el jugo? Unas 20.000 muestras más o menos. Mientras más, es más preciso el resultado del NIR. ¿Ya? O sea, le pregunto en el proceso de toma de la muestra, o sea, ¿hasta qué parte de extracción del jugo de la caña debo hacer para introducir Si al es, método? si es, si es de fase líquida, después de la prensa, ¿no? O sea, la fibra la determinan nomás pesando la torta y el jugo que obtuvieron, así turbio como está, no lo clarifican ni nada, directamente lo llevan al NIR, ¿ya? Ah, perfecto, ingeniero, muchas gracias. Ya. Ingeniero, una consulta. Tengo Sí. una duda bien grande. El paquete que usted le dice es a las diferentes chatas que llegan o es que esa se subdivide todavía en otro tipo de paquete. Claro, paquete se le llama normalmente cuando es caña entera, ¿no? Con amarre, ¿no? Y caja se le llama de la caña picada, digamos, ¿no? ¿Se entiende, no? Ya. O sea, el paquete puede venir en un camión o puede venir en una chata, ¿ya? Porque hay veces que llegan tractores con 3 chatas, entonces son 3 paquetes, ¿ya? O 3 cajas. Es Ya. el volumen de un recipiente, ¿ya? Ya. Gracias. Bien, si no hay más preguntas, vamos a quedar aquí con el control de calidad. En la próxima clase ya empezamos con el proceso de extracción, ¿ya? Entonces, simplemente para terminar, decirle de que después de que se tienen los resultados analíticos, para aceptar una caña debe tener una pureza por encima del 75%, ¿ya? Si tiene menos de 75, entonces la caña es rechazada. Normalmente la caña acá tiene pureza de 82, 83%, ¿ya? Entonces se darán cuenta ustedes que si la caña está en menos de 75 es porque ha estado mucho tiempo ya estacionada, no más de 4 o 5 días. ¿Listo? En época de calor. En época de frío habrá estado ya más de 8 o 10 días. Entonces esa caña ya tiene mucha dextrana, mucha impureza, entonces ocasiona muchos daños al proceso y a la calidad de los productos. Por eso es que es rechazada o debe ser rechazada. ¿Listo? Ingeniero, Sí. con esos puntos, ¿con qué otro punto podemos determinar si es buena calidad la caña o solo con la pureza, ingeniero, para poder descartarla o más o menos los parámetros? Nosotros con la pureza directamente. Es el único valor, ¿ya? Está bien, ingeniero, muchas gracias. Si tiene mucha impureza, después de un valor preestablecido con los cañeros de 3%, se le descuenta, se le castiga, ¿ya? Si tiene 4%, entonces se le descuenta 1% de peso por las impurezas, que está por encima del 3%. Ya hay camiones, hay cargas que vienen con hasta 10% de impureza, entonces 7% por encima de lo permitido. Todo ese peso se le descuenta, ¿ya? En ese caso no se rechaza por impureza, pero se le descuenta el peso excedente de impureza. Pero si se trata de pureza más bajo de ese valor, debe ser rechazada. Está bien, ingeniero, muchas gracias. Muy bien, no sé si no hay más preguntas. Entonces continuamos el lunes ya con el proceso de extracción, ¿ya?
Que tengan buenas noches entonces. Veo que no hay más preguntas. Está bien, ingeniero, muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Gracias, hasta luego, ingeniero. Hasta luego.